Y vamos a invitar, no te muevas de acá. Felicitaciones, está innovando, eso es importante, está innovando. Vamos a tener la que está innovando. dos invitados muy importantes para nosotros. En primer lugar, a José Ordóñez, que es científico, es físico, que es lo que podríamos decir científico puro, ¿no? O impuro. Trabaja en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, o sea que tiene que ser investigación científica. Nos va a explicar de repente lo que hace. Y el otro invitado es Enrique Solano, doctor en física, que es experto en computación cuántica. Él trabaja como profesor en la Universidad del País Vasco y también en la Universidad de Shanghái. Tiene a su cargo un instituto de investigación de la computación cuántica. De lo que se trata es, en primer lugar, para no ser malcriados, hubo una pregunta que estaba pendiente. No sé quién fue el que hizo la pregunta. A ver, repítala, por favor. ¿Usted qué recomendaría al gobierno actual para que implemente políticas de salud en materia de lo que usted muy bien lo ha expuesto, en materia de salud, sobre todo para el sector de las damas? Quisiera mencionarles que en estos momentos, y ya desde el año 2008, si mal no recuerdo, el gobierno está dando financiamiento para realizar proyectos a las universidades y a las empresas. En el sentido agropecuario, todas esas han sido obtenidas por proyectos de investigación. El problema de la empresa es quién quiere hacer investigación. Me cuesta trabajo encontrar otra empresa u otro sector que quiera realizar investigación conmigo, con la empresa. Al gobierno yo lo que le diría es que siga dando este financiamiento a las empresas, porque lo que se quiere llegar es que haya investigación, empresa, universidad. Eso es lo que se realiza a nivel mundial. Sin embargo, en el Perú hay ese desvinculamiento. Pero sí están habiendo, sí, y son financiamientos fuertes, 300.000 soles, 400.000 soles, sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos la palabra. Por favor, vamos a... Muy breve, dígame su pregunta, sí. Rapidito, dos preguntas puntuales. La primera, ¿por qué Chile exporta más el cobre procesado y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Ellos ganan 4.000 millones más en exportación por darle un valor agregado. Y segundo, estamos haciendo algo con el tema del litio. Tenemos litio y todos los carros eléctricos, todo está en auge, y Chile ya está importando litio y nosotros no, pese que tenemos litio. ¿Podría aclararme esos puntos, por favor? Gracias. Bueno, yo creo que hay una falsa impresión que los productos, porque no son productos terminados, valen más o valen menos. Fíjese lo que sucede en la fruta, por ejemplo. El producto más valioso es la fruta de exportación. Si usted la industrializa, vale menos. Algo similar sucede con la minería. Donde se genera el gran valor agregado es de convertir los minerales en concentrados vendibles, en productos vendibles. El margen que existe desde el concentrado a la fundición es relativamente pequeño, y eso hace que haya poco incentivo económico en hacer esto. Y lo que dice usted de que no se exportan concentrados en Chile, yo quisiera invitarlo a Chile, porque la mitad de la producción es en concentrados, y donde hay más fundiciones probablemente es en China y Japón. Todo el sudeste asiático también las tiene. Y por último, el tema del litio. Fíjese, yo de lo que conozco, los yacimientos de litio en Chile se vienen explotando hace mucho tiempo. Los yacimientos de litio nuestros son yacimientos relativamente marginales.
En Bolivia usted tiene el mayor yacimiento de litio del mundo, que es Uyuni, y que no ha sido explotado. Es un metal, en realidad es un mineral industrial que es difícil de industrializar. Para que lleguemos al litio de baterías, usted requiere un litio sumamente puro. Y para purificar el litio hay unos procesos sumamente complejos. Entonces, no es tan fácil como que tenemos el litio, ¿por qué no hacemos baterías? Hay una tecnología muy fuerte y hay un conocimiento de este proceso de litio que lamentablemente no tenemos esa experiencia. En Chile los vienen procesando hace 30 años, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Benavides. Bueno, concentrado. Ustedes saben que a los científicos se les acusa de concentrarse demasiado. Entonces hay en la Facultad de Física mucho concentrado. Uno de ellos es José Ordóñez. A ver un poquito que opine, si se ha concentrado en las conferencias, ¿qué opina usted de lo que ha escuchado y su experiencia en Francia de la relación de la ciencia con la empresa? Por favor. Sí, claro. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Efectivamente, bueno, me ha parecido muy bien, ¿no? Que obviamente que se desarrolle cada vez más industria en el país, ¿no? Cosa que obviamente nos hace mucha falta, ¿no? Porque yo tengo la impresión en general que nuestro país es un país primario, ¿no? Siempre ha estado obviamente viviendo de sus materias primas, ¿no? Y ahora que se le dé un poquito de valor agregado, pues me parece muy, muy bien, ¿no? Y de hecho es un tema que nos permite obviamente tocar un poquito del desarrollo de la ciencia y tecnología también en el país, ¿no? De hecho les quiero contar una bonita experiencia que he tenido en Francia, ¿no? Ustedes saben que en Francia es uno de los países donde se produce más vino en el mundo, ¿no? Y vino bueno, ¿no? Es así, obviamente, que un productor vitivinícola en Bordeaux, es una ciudad donde se produce mucho vino, estaba muy preocupado por el control de calidad de su vino, ¿no? Él me decía, obviamente, que a pesar de que yo lo fabrico todo igualito, decía, el vino contenido en diferentes toneles, obviamente, no necesariamente tiene la misma calidad. Hay pequeñas dispersiones, obviamente, entre el vino de un tonel con el vino del otro tonel, sobre todo, obviamente, cuando se fabrica en serie, ¿no? En laboratorio, en pequeñas cantidades, sí lo puedes controlar, ¿no? Pero si fabricas, obviamente, 1000 toneles, obviamente, no puedes esperar de que el vino en cada uno de los toneles sea exactamente el mismo, ¿no? Y él estaba preocupado, obviamente, por el control de calidad de su vino, ¿no? Y él me decía, José, ¿tienes algo para decir cómo puedo controlar, cómo puedo saber, obviamente, que el vino en cada uno de los toneles es más o menos lo mismo? ¿O cuál es la dispersión en el vino, ¿no? Y le decía, pues, yo trabajo en fenómenos térmicos, yo no sé nada de vino, pero sí puedo medirte las propiedades térmicas de tu vino. Y en base a los valores de las propiedades térmicas de tu vino, yo te puedo decir si más o menos es lo mismo o no. Y es así, obviamente, que al inicio, obviamente, nos enviaban varias muestras, obviamente, de vino, ¿no? A nuestro laboratorio. Nosotros estábamos felices, obviamente, porque tomábamos algunas gotitas de vino para el experimento y el resto, obviamente, pues, para refrescarnos un poco la garganta, ¿no? Y ya. Pero después nos dijeron, eso no nos sirve mucho, José. Nosotros, obviamente, queremos ser independientes y nosotros queremos probarlo en el terreno, no en tu laboratorio. Y eso sí, obviamente, como nosotros desarrollamos un dispositivo portable para medir, obviamente, las propiedades del vino, ya sin necesidad de nosotros, obviamente, ellos mismos podían medirlo simplemente con algunas gotitas, ¿no? que podían sacar de cada tonel. Entonces eso me pareció una experiencia bastante bonita, como obviamente la industria vitivinícola obviamente podía formar equipo, obviamente, con alguien que hace ciencia, que no hace empresa, para controlar, obviamente, la calidad del producto que uno está vendiendo, ¿no? Y la pregunta, obviamente, que eso me llama mucho la atención, obviamente, para saber cuáles son los parámetros, obviamente, que en este caso las plantas, obviamente, de cobre, o eventualmente, utilizan para controlar, obviamente, la calidad del producto que ellos están fabricando, en este caso el cobre, ¿no? Evidentemente, el primer parámetro es la pureza, ¿no? Evidentemente, pero esa pureza, evidentemente, tampoco es uniforme, ¿no?
Entonces, en una muestra podrá tener ese valor, en otra muestra puede tener otro valor. Sobre todo esto pasa, obviamente, cuando se hace la fabricación en serie, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa dispersión de la pureza, obviamente, en el material que se está produciendo? ¿Es solamente la pureza el único parámetro de calidad que tiene? ¿O también tienen algunos parámetros basados en las propiedades eléctricas? Porque el cobre es un material que se utiliza para conseguir electricidad. ¿Se miden estos? ¿Cuál es su dispersión? Es una de las cosas que a mí me interesaría muchísimo saber un poquito, y tal vez ya lo estén haciendo en colaboración con algunos investigadores de acá, o tal vez en su propio laboratorio. Me gustaría conocer un poquito más acerca de eso. Ingeniero. ¿Una pregunta para alguien? Sí, para el ingeniero. A ver. Usted que sabe de vinos. La que sabe de vinos. Bueno, yo le puedo decir que el BRGM, el Bureau de la Recherche Géologique en Menier, fueron los que descubrieron estos minerales complejos de manganeso, como cosa simpática, y es el Centro de Investigación Minera de Francia, ¿no? Fíjese, el problema con la naturaleza es que no es homogénea. Entonces, cuando uno tiene que lidiar con la naturaleza, lejos de que la naturaleza se acomode a uno se acomoda a la naturaleza. Entonces, sí tenemos variaciones en las calidades de los concentrados de cobre que tenemos. En un concentrado de cobre no solamente aparece la enargita, que es el cobre arsenical, sino también existe la calcopirita, que es un sulfuro de fierro y cobre, y existen otras como la cobelita, la chalcantita, que son distintos elementos. Todos ellos, felizmente, pueden ser tratados con la tecnología que nosotros hacemos, que es una lixiviación férrica a alta temperatura, es a 90 grados centígrados, pero tiene la gran ventaja que es a presión atmosférica. Eso permite que no entremos en el problema de la alta presión que generan las autoclaves, y lo que sí es cierto, como usted menciona, es que siempre en la hidrometalurgia aparecen elementos que son distintos, en la medida en que uno va tratando concentrados distintos. Y ahí viene un poco el estar constantemente en el laboratorio, chequeando la calidad de los concentrados que van entrando y también la calidad de las soluciones que estamos encontrando, porque las condiciones para la precipitación del escorodita, de arseniato de fierro, son muy específicas, y es el gran descubrimiento que hemos hecho nosotros. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en los contenidos de esta solución de sulfato de cobre, porque si tiene mucho férrico, poco férrico, cambia sustancialmente. En realidad lo que lixivia el concentrado no es el ácido sulfúrico, sino es el férrico. Y el férrico en realidad está constantemente dando vueltas en el proceso. Eso permite que no tengamos efluente, pero genera una concentración de elementos menores. Ahora, si quisiera explicar todo el tema, creo que me la pasaría demasiado largo, pero don José, cuando usted diga vamos a Río Seco, le puedo enseñar lo que hacemos, y le puedo además llevar con gente que conoce mucho más del tema que yo, que soy un entusiasta, pero muy ignorante en el tema. Bueno, gracias. Bueno, ahora tenemos la opinión del doctor Enrique Solano, que está en un mundo totalmente diferente a lo que hemos hablado, y les advierto que es muy provocador, así que tranquilo nomás. También a él le rogamos que no sea demasiado provocador. Gracias, Enrique. Eres libre de hablar de lo que tú deseas, claro. Cualquier crítica me motiva más. He nacido en Lima, en Pueblo Libre, entonces estamos hechos para
para todos los campos, para todas las arenas. La experiencia que yo tengo en el mundo de la física cuántica y las tecnologías cuánticas es importante y quería asociarlo con algunos comentarios que se han dado aquí sobre la relación entre la universidad y la empresa. Me sorprendió oír que hay un apoyo del orden de 300.000 soles para crear alguna empresa, porque yo trabajo en esto ya 30 años en investigación fundamental relacionado con óptica cuántica, computación cuántica y tecnologías cuánticas de la información en general, y ha tenido varias etapas. Cuando yo comencé era la etapa totalmente metafísica y filosófica, que es la que atrae a todos los ingenuos. Luego ha pasado por una etapa de algunas inversiones para hacer verificaciones. Ha habido el Premio Nobel 2012, nuestros colegas Serge Haroche y Dave Wineland de Estados Unidos y Francia, de verificaciones, y en los últimos 10 años hemos pasado a inversiones del orden de decenas de millones de dólares a cientos de millones de dólares con las empresas high-tech de IBM, Google y otras. Y en los últimos 2 años hemos entrado al periodo de inversiones de billones de dólares, billones americanos o millardos españoles, como quieran, y se prevé que en los siguientes 10 a 20 años sea una industria que llegue al $1 trillón junto con pues, la biogenética, robótica, inteligencia artificial y otras. Es decir, las tecnologías cuánticas son las que van a marcar el siglo XXI. La relación entre la universidad y la empresa es crucial. Les he contado un poco la evolución de las inversiones. Estamos en la época de los miles de millones de dólares. Tanto en Estados Unidos, el año 2019 se ha aprobado increíblemente por el señor Trump una inversión de más de $1.000 millones para computación cuántica. En Europa, gracias al trabajo nuestro de los últimos años, de 1.000 que podría subir a 3.000 millones. Y en China está entre 5.000 a 10.000 millones de dólares. Solamente la inteligencia artificial en China se va a lograr una inversión de 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años. O sea, traten de estimar ese orden de magnitud. Y todos mis colegas, creo que en Estados Unidos hay ya varios cientos de startups alrededor de la computación cuántica, y evidentemente yo estoy tentado y provocado todo el tiempo para crear startups en Bilbao y en Shanghai, donde trabajo. Yo soy director de 2 centros, uno en España y otro en China, con en total unos 100 investigadores a mi cargo, y en Shanghai vamos a construir computadores cuánticos de diversas tecnologías. Y las inversiones son increíbles. Yo también trabajo, eso es algo que pocos saben, yo soy Chief Scientific Officer de una empresa que tiene un valor de mercado de 3.000 millones de dólares en Shanghai, que se dedica a la inteligencia artificial, y yo me encargo de crear el Instituto de Investigación de Computación Cuántica, y en eso estamos. Pero, repito, claro, esto suena muy, muy lejano para Perú, pero yo creo que en Perú tenemos que seguir trabajando para que haya inversiones de riesgo. Mi padre fue ingeniero de minas, entonces para mí escuchar al señor Benavides pues siempre me motiva y me hace recordar. Yo he crecido con todas las piedras que llegaban de las minas y con una educación metalúrgica de casa. Por una cuestión de rebeldía, pues evidentemente mi madre química brillante, mi padre ingeniero de minas brillante, pues yo no quería hacer ninguna de las dos cosas. Acabé estudiando ingeniería mecánica y luego me encontré en la física. Pero lo que les quería decir es que ese contacto entre la empresa no es fácil en ningún lado. Les puedo dar el dato, me sorprendió los 300.000 soles, porque en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, yo ya he tenido muchas reuniones, colegas me han consultado, IBM me pidió que forme una empresa, y cuando consulto en el entorno me dicen en el País Vasco se dan los mayores presupuestos y comienzan siendo del orden de algunas decenas de miles de dólares, es decir, digamos 100.000 soles, y solamente después de empujar por aquí y por allá pues se podría llegar hasta unos 100.000, 150.000 dólares, lo cual es muy poco para ser competitivos dependiendo del país, porque uno tiene que dar empleo a gente, pues si los salarios cuestan y las inversiones cuestan y los servicios y las licencias. Pero yo creo que en Perú, además de la minería y de la investigación en minería, que es de nivel mundial, sin ninguna duda, yo creo que toca homogeneizar un poco en el mundo universitario, no para hacer computadores cuánticos, porque no soy ingenuo, no se podría competir en absoluto, y yo no voy a salir de mi casa a las 8 de la mañana
si no es con la intención de ser número 1 mundial, y les invito a que sean así, ¿no? Yo no salgo de mi casa para trabajar si no quiero ser el número 1 mundial, y si no tengo planes concretos para ser número 1 mundial, no vale la pena, mejor quedarse a dormir. Entonces, pues hay que buscar conexiones entre la academia, el mundo académico, la universidad y los spin-offs que salen de la universidad o los startups, que sean muy competitivos, y hoy en día el mundo de la informática, por ejemplo, permite que muchos jóvenes se vuelvan inclusive multimillonarios a una temprana edad porque simplemente una idea brillante de, por ejemplo, cómo usar aplicaciones de celular, sea para transporte público, sea para servicios de delivery, sea para comida, sea para supply chain en industrias o para lo que sea, pues tiene impacto. Suena un poco lejano para algunos de ustedes, pero yo les puedo asegurar que cada vez que entrevisto a estudiantes muy jóvenes que quieren hacer la tesis de máster con nosotros, en los centros donde yo trabajo, pues si les hago la entrevista, absolutamente todos en los últimos 2 años llegan con conocimiento de cómo hacer algoritmos cuánticos en computadores cuánticos, solamente porque hay aplicaciones gratuitas de IBM y otras empresas donde uno puede hacer operar los computadores cuánticos en la nube a la distancia, ¿no? Yo siempre, hace unos años, algunos colegas me decían, esto de la computación cuántica no sirve para nada porque nunca lo tendremos en nuestra mesa. Bueno, yo les hago una pregunta. Cada vez que buscan en Google o en lo que sea en estos dispositivos, nada está aquí. Esto simplemente es un medio de comunicación, sea por navegador, GPS, sea por análisis bursátil, sea para análisis de todo tipo. Entonces, cuando la gente me dice, ¿dónde está el computador cuántico? Aquí. Yo en este momento estoy haciendo computación cuántica con este celular en contacto con todos mis colegas alrededor del mundo. Entonces, sí, contacto del mundo universitario con la empresa, con un criterio abierto, con líneas estratégicas, pero yo termino diciendo siempre lo mismo, que es lo que a Modesto y a otros les puede incomodar, y es que yo no creo mucho, porque no es mi trabajo, yo no me siento a gusto en las políticas, ni en las leyes, ni en los congresos, ni persiguiendo políticos. Yo soy un fanático del individuo, porque yo soy un individuo, me hice solo, crecí solo y creo en el individuo, y creo que en el Perú hay un talento brutal en los niños. Es la dificultad de las ciudades que habitamos que nos permiten tener ese talento. Yo conozco el mundo entero, he dado conferencias en todo el mundo, en los lugares de élite. Yo no he conocido personas más creativas que los niños de la calle, que desde los 8 años están vendiendo caramelos en la calle para sobrevivir, y todavía nos ofenden con una sonrisa en la boca, ¿no? Eso es algo que a mí me tortura, porque seguramente hay un talento potencial importante que no estamos aprovechando, y si ven las páginas web de los lugares que yo dirijo, pues se van a dar cuenta que siempre pongo como prioridad número 1, somos primero artistas, creadores, después somos científicos, después somos ingenieros, somos tecnólogos y somos emprendedores. Y de hecho mi carrera científica total tiene absolutamente de todo en un mundo hoy en día interdisciplinario, y Perú no se puede negar simplemente a ser comprador y a ser admirador, ¿no? A mí no me gusta nunca desde niño, no he nacido para aplaudir. Cuando yo admiro y escucho algo que me llama la atención es porque en paralelo estamos creando ideas innovadoras, posibilidades empresariales, dispositivos, conceptos, y hoy en día la información va tan rápido que se puede desarrollar empresa de una forma brutal, y me gustaría saber de iniciativas políticas globales, empresariales, para crear un ambiente, una especie de Silicon Valley peruano, como por ejemplo está en el sur, en Shenzhen, en China. Tenemos, por ejemplo, yo estoy colaborando ahora con Huawei en Quantum Computing, acabamos de firmar un acuerdo ayer a la distancia, con Google, con IBM, con Microsoft. El mundo se ha vuelto muy, muy pequeño. Entonces es cuestión solamente de osar, de interesarse y de dar oportunidades a la gente joven para que se exprese. No se necesita, curiosamente, demasiado conocimiento hoy en día para tener ideas rompedores. Si no, pregúntenle a todos esos chiquitos que con 20 años o con 20 y pocos años ya han creado empresas que se llaman unicorn, ¿no? Unicornios, que en pocos años llegan a valor de mercado de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces yo los animo a eso, y lo dejo a Modesto con pocas provocaciones. Bueno, muchas gracias. Digo provocadora, querido Enrique. Por coincidencia tengo 2 hijos matemáticos que se han dedicado a este tipo de negocios. Dije traidores, se han quitado la física.
pero uno de ellos, por ejemplo, tiene una casa en primer piso a 3 cuadras del Arco del Triunfo y un departamento que alquila, y él está feliz en la Défense, que es el centro, el Wall Street de París. Digo, bueno, te perdono por eso, ¿no? hay que perdonarles. Pero bueno, son chicos creativos, uno de ellos también, el otro tiene empresa, una empresa, imagínense, allá parece que los empujan a hacer empresa en Francia ahora, los jóvenes, ¿no? Ya es empresario, ha comenzado hace un año, tiene 11 empleados y está creciendo, dando servicios de computación justamente. En fin, no es mi mundo, yo soy más de esos que pierden el tiempo haciendo cálculos de cómo se mueven las partículas, es lo que me gusta. Soy pobre, pero gozo haciendo cálculos de ese tipo. Pero en fin, preguntas del público, por favor. A ver, dígame. ¿A quién va dirigido su pregunta? Uno nomás, ¿ah? Ahí está, Benavides. Más fuerte que no le escucho. Acérquese un poquito. Mi pregunta es al señor Benavides sobre el tema de la patente. Yo tengo una empresa de metal mecánica. Yo he patentado un producto. Tengo para patentar 3. Como empresa, ya he mandado mi registro de propiedad industrial. Hace pocos días. Más o menos me conozco el tema, por eso le pregunto. ¿Su patente la ha patentado solo en Estados Unidos o en China? Ya sacó su PCT, y su PCT hasta cuánto tiempo tiene, y porque si esa invención tiene 20 años, o sea, tiene 20 años para sacarle el jugo, ¿no? Y si piensa dar licenciamiento quizás a Chile u otro país. Bueno, fíjate, la idea nuestra no es sacar la patente para venderla. La idea es sacar la patente para que no haya ninguna persona que ponga una patente y nos diga que estamos usurpando su patente y nos haga un juicio. En este tema estás hablando de empresas muy grandes que están atrás de estas patentes similares. Entonces, nosotros hemos presentado la patente a Estados Unidos, a Chile y al Perú. Hemos ya obtenido las patentes, las dos, en Estados Unidos, y me ofrecieron que la patente salía acá en Indecopi el año pasado, a fines de diciembre. Lamentablemente no ha salido, y también tenemos una oposición de la universidad, de una universidad canadiense, que en realidad no tiene el mismo proceso. En fin, siempre en patentes hay estas complicaciones. Si me preguntas por los detalles de las patentes, yo te ruego que me envíes un correo y te dirijo a la persona que está gestionando estas patentes. Pero lo que sí tenemos ya es las patentes registradas en Estados Unidos. El tema de registrarlas en el Perú y en Chile me dicen que es solamente un trámite. ¿Otra pregunta? Acércate, por favor, para que te escuchemos mejor. Buenas tardes, felicitaciones por las exposiciones y por el valioso aporte, sobre todo a los jóvenes. Bueno, yo quería preguntar al ingeniero. ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿A quién? A los dos. ¿De qué manera aplica la economía circular en los procesos de desarrollo? A los dos, dice aquí, los dos. Bueno, fíjate, yo la verdad que a veces tengo problemas con estos términos como economía circular, porque hay interpretaciones y yo tengo problemas con estos términos. Lo que sí te puedo decir es que si economía circular quiere decir que aprovechas el 100% de los materiales, pues como has visto, los procesos, tanto el del manganeso como el del cobre, utilizan el 100% de los materiales. Nosotros generamos, en el caso de manganeso, gas sulfídrico, que es la materia prima para el ácido sulfúrico. Entonces, se utiliza el gas y la solución también se utiliza. Y el residuo es el que se vende.
que es el concentrado de plomo-cobre, plomo-plata. En el caso del cobre, lo que vamos a tener es, vamos a tener desechos, sí, vamos a tener la escorodita que va a tener que ser puesta en un depósito especial, pero utilizamos unos concentrados viniendo de Uchucchacua para poder neutralizar las soluciones y poder generar más manganeso. Con lo cual, bueno, si economía circular es reutilizar todas las cosas, pues reutilizamos todas las cosas. No solamente eso, los desagües de domésticos en realidad que tenemos en la planta de manganeso sirven para regar las plantas. En mi área no puedo reutilizar nada. Tiene que ser en verdad bastante esterilizado, porque luego viene la contaminación. Trabajamos con la técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es como que a través de una fotocopiadora sacaras muchos ADNs. Y con eso puedo visualizar el ADN y puedo hacer los trabajos. Eso puede llegar, sí, a contaminar el ambiente, y hay medidas que nosotros tomamos para evitar eso. A ver, acércate, por favor, para que te escuchemos más mejor. Una pregunta al ingeniero Benavides. Ingeniero Benavides, felicitando por la exposición y haciendo dos preguntas precisas. En primer lugar, sabemos la historia de su padre. Él fue alcalde de Cerro de Pasco, sí, y cómo compró la mina en Huancavelica y se hizo todo, pues una fama en la minería. Quisiera eso que nos cuente a través de la motivación, sí, para que los jóvenes que estamos presentes, seguramente el público sepa, ¿no?, cómo ha sido el emprendimiento a través de esta historia minera de su señor padre. En segundo lugar, la pregunta es: ¿por qué se hace tan difícil a los jóvenes estudiantes de mina encontrar las prácticas preprofesionales, digamos, en las compañías mineras, ¿no? O es negligencia de las universidades, o es el hermetismo, digamos, de las empresas mineras. Eso es, ingeniero. No, muchas gracias, y muchas gracias por preguntarme de mi padre. Mi padre nació en Lima y estudió en la Escuela de Ingenieros, que es la antecesora de la UNI, y cuando terminó en el año 41. En el año 41 estábamos en la mitad de la guerra, y la gente de los gringos de la Cerro de Pasco querían formar peruanos para que puedan reemplazar a los gringos que se iban a la guerra. Entonces, mi padre tuvo la suerte de tener una beca a Harvard, donde estudió una maestría en geología, y luego trabajó en Cerro de Pasco y terminó siendo alcalde de la ciudad de Cerro de Pasco en su momento, y muy joven. Luego, en un momento, fue el gerente de exploraciones de la Cerro de Pasco, y en ese momento se decidió la Cerro de Pasco deshacerse de una mina en Huancavelica, una mina pequeña, pero que tenía bismuto. En esa época era la época de los metales estratégicos, si ustedes recuerdan, y el gobierno americano retenía una serie de metales estratégicos y hacía stocks. Entonces la fundición de La Oroya requería bismuto, y entonces la Cerro de Pasco no quería manejar la mina, pero quería los concentrados para la fundición. Entonces mi padre le dijo: bueno, yo me puedo hacer cargo de la mina, y decidió tomarla en arriendo por un año, y luego al año siguiente formó Buenaventura. Eso fue en el año 53, y de ahí en adelante siempre fue muy inquieto, un geólogo que le gustaba el descubrimiento. La mayoría de las minas de Buenaventura han sido descubiertas por nosotros y puestas en funcionamiento por nosotros. En realidad, esa es un poco la historia de mi padre. Luego ha tenido posiciones, ha sido director del Banco Central de Reserva, fue teniente alcalde de Lima también, pero era un hombre que le gustaba la investigación, le gustaba la ciencia y le gustaba el servicio a la comunidad. Sin embargo, también tuvo éxito en los negocios,
y pudo hacer una empresa que hoy día es la empresa minera peruana más importante. Eso es la parte más grata probablemente de su pregunta. La parte ingrata es esto que no podemos recibir en las minas a los chicos que quieren hacer sus prácticas. Y les explico por qué. En primer lugar, la cantidad de trámites que uno tiene que hacer para tomar a un chico para una práctica, le tiene que sacar un examen médico, le tiene que dar un seguro de alto riesgo. Luego tiene uno que todas las universidades del Perú, y son 26, que producen ingenieros de minas, producen mucho más ingenieros de minas de lo que la industria necesita, y no podemos servir a todas, no tenemos espacio, y lo que sucede en las operaciones mineras es que los profesionales, cuando llega un practicante, o lo agarran de chulillo, como decimos vulgarmente, o simplemente no le hacen caso, entonces, y los distrae de sus labores. Es más, uno tiene que cuidar, como son zonas de alto riesgo, las minas tienen que cuidar a los chicos. Entonces, es una complejidad tremenda. Por eso, ya personalmente, yo tengo otro sombrero que es CETEMIN, que es una escuela técnica. Tenemos una escuela de minas en Hualgayoc, donde les ofrecemos a los chicos la experiencia de una mina, sin ser una empresa minera, pero lamentablemente esto tiene pues un costo. Pero es la única alternativa que yo he podido encontrar a esta tragedia que como usted bien lo dice, es una pena que los chicos no puedan tener prácticas. Bueno, gracias por la respuesta, que me permite también señalar en ese mismo sentido que en una época en el Instituto Peruano de Energía Nuclear teníamos muchos jóvenes practicantes que se interesaban, ¿te acuerdas? Claro que sí. Isabel, trabajaba. Sí. Los practicantes ella era investigadora, recibía practicantes. Anteriormente era muy fácil. En tu gestión. Después no. Después se complicó. Bueno, era muy fácil y comenzó a llegar justamente reglas, normas tan complejas que bruscamente se fue reducido el número de practicantes, porque con las normas que dieron simplemente era imposible. En el Estado mismo, o sea que el Estado daba normas que prácticamente cerraba la puerta a muchos jóvenes. Bueno, esas cosas que uno no termina de comprender con facilidad. Obviamente don Alberto Benavides de la Quintana para nosotros no solamente es un ingeniero minero, un egresado de la UNI, era un científico que amaba la ciencia, tanto amaba la ciencia que donó una edificación para una de las actividades que casi nadie le da un sol, las matemáticas. Entonces en Monterrico hay un hermoso edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, que lleva obviamente su nombre, y además decía don Roque, hermano de Raúl, que los hijos estaban recontra celosos porque don Alberto decía que le nació un quinto. ¿Cuántos son ustedes? Somos 5 ya. Entonces decías, el quinto hijo. ¿Quién es el quinto hijo? El Instituto de Matemáticas. No, yo soy el quinto. Ah, tú eres el quinto. Entonces era el sexto. Él decía que el Instituto de Matemáticas era un nuevo hijo y por lo tanto pues había que atenderlo. Por eso es que los hermanos se ponían celosos. O sea que eso muestra pues que don Alberto obviamente prestaba mucha importancia a la formación, a la práctica y a las ciencias matemáticas en este caso. Es un testimonio que dio como profesor de la UNI y bueno, siempre vamos a este centro cada vez que haya alguna oportunidad y nos recordamos de don Alberto. Una pregunta, a ver, ahora hay muchas preguntas, no hay ninguna. Por favor, por orden de edad aquí. Bueno, con la doctora. Gracias. Mire, en antes
han hecho unas preguntas sobre políticas en el Perú, pero resulta que esas políticas ya están dadas. Repite ¿no? la pregunta Y para que nosotros quede grabado. no la sabemos aprovechar. Por ejemplo, el Proyecto Nacional de Educación al 2021 manifiesta que la educación es responsabilidad de todos. Por ejemplo, el caso de nutrición. ¿Por qué estamos en nutrición? Oye, estamos en la parte de ciencia y empresa. Por eso, ciencia y empresa. ¿Por qué tenemos problemas en la nutrición? Existiendo tanta riqueza en la papa, en la lava, En la quinoa. Todas esas riquezas, lo que falta es difundirla con ejecución, porque es responsabilidad de todos. Entonces yo lo que quería mencionar es que en el Perú existen riquezas que no se están estudiando científicamente para la nutrición, para el negocio, para el emprendimiento. Porque si nosotros nos ponemos a aprovechar las habas y hacemos empresa, sería otro. Gracias. En algún momento me contrataron para evaluar propuestas nutritivas para los niños. Y en verdad los niños no aceptan comidas saladas. Los niños les gustan dulces. Entonces, ¿de qué hay para investigación? Hay para investigación. Sin embargo, hay mucho desconocimiento de que están dando financiamiento para hacer investigación, por lo que estoy escuchando. Inclusive vas a lanzar tu empresa, también te dan financiamiento. Pero ojo, solo te dan financiamiento si vas a obtener un producto o vas a sacar un servicio, pero no para investigar el sueño de la mosca. Bueno, aquí había una pregunta, por favor, se acerca aquí para que por lo menos quede grabada la pregunta. Acérquese, un poco más. Fuerte, fuerte. Buen día, yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Primeramente quería felicitarlos a todos ustedes como empresarios y científicos. Y mi pregunta va dirigida más que nada a Enrique Solano y a José Ordóñez. ¿Qué aconsejan a los jóvenes que, como ustedes, quieren salir del país y estudiar o trabajar en empresas grandes que fomentan el desarrollo científico? A ver, José. Sí, claro. Gracias por la pregunta. Bueno, yo te voy a contar en base a mi experiencia, ¿no? Yo creo que la receta, obviamente, para salir del país está, obviamente, en las becas, ¿no? La gran mayoría, obviamente, de nosotros tenemos a veces mucho talento, pero muy pocos medios económicos, ¿no? Entonces, básicamente está por tener becas, ¿no? Y para tener becas, obviamente, pues se necesita buenas calificaciones, ¿no? Porque generalmente a un estudiante que termina el colegio o la universidad, ¿qué currículo le vas a pedir? Calificaciones, solamente las calificaciones. Y yo aprendí en mi recorrido, obviamente, por Brasil, Chile, México, Estados Unidos y Francia, obviamente, que más o menos para asegurarte una beca de maestría, doctorado, necesitas ser un estudiante de calidad internacional. ¿Eso qué significa en números? Por supuesto es un poquito difícil de definirlo, pero de manera, a grosso modo, se podría decir que tenemos que tener estudiantes, obviamente, con un promedio en el área de física, en mi caso, por ejemplo, de un promedio mayor o igual a 16, en el sistema de 0 a 20. Si tú tienes un promedio mayor o igual a 16, por ejemplo, te hablo de México, tú tienes derecho a una beca de maestría de 2 años. Lo único que tú haces es postulas a la UNAM o al CINVESTAB o a cualquier otra universidad mexicana, y si tú pasas el examen de conocimientos, ya tienes automáticamente tu beca de maestría. No tienes que postular ni nada, sino es automático, ¿no? Entonces, de esa manera, obviamente, tú te aseguras, ¿no? Una vez, por ejemplo, si tú terminas tu maestría y quieres tu doctorado, y lo puedes hacer ahorita si quieres, entra a la página web sinvestab.mx, por ejemplo, y dice, bienvenido a Sinvestab, tenemos 50 programas de doctorado, elige el suyo.
Entonces, básicamente tienes que ingresar o pasar el examen de admisión de conocimientos con un promedio mayor o igual a 16, que es el caso de las ciencias e ingeniería, que es el caso, ¿no? Entonces, básicamente se reduce, yo creo, simplemente, es el caso de México, pero es muy similar, obviamente, al caso que encontramos en Brasil, por ejemplo, o el caso que encontramos en Chile, o el caso que encontramos en Francia, ¿no? Se necesita, obviamente, estudiantes serios, se necesita estudiantes que tengan calidad internacional. Y ese es básicamente el promedio que se necesita, ¿no? ¿Es difícil? Sí lo es, sobre todo en las ingenierías, ¿no? Sobre todo en las ingenierías donde el promedio creo que nacional está en 13, ¿no? O 14, dependiendo de la universidad. Pero pues hay que preocuparse, ¿no? Hay que preocuparse. Y también obviamente es un llamado a los estudiantes, obviamente a ponerse las pilas para ser cada vez mejores, ser serios, y vivir en la universidad, no sobrevivir con el 11, 12, 13, porque al final ese también es la consecuencia obviamente del gran desempleo que existe, ¿no? Terminé la universidad, me quemé las pestañas 5 años y tengo mi título en la mano y sin embargo estoy taxiando. Muchas veces escucho, ¿pero qué tipo de profesional saliste, no? Si terminaste con 11, pues no puedes pedir mucho tampoco, ¿no? El mundo es cada vez más competitivo y si queremos abrir muchas puertas, obviamente, para nosotros, pues tenemos que también ser muy competitivos, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también obviamente hay que preguntarnos los profesores, obviamente, qué es lo que estamos haciendo para mejorar esas evaluaciones, ¿no? Porque evidentemente las evaluaciones, las notas, dependen mucho, obviamente, del país, de la universidad y hasta del profesor. Sacarse un 20 acá en Perú o en física es muy difícil, pero no lo es tanto en Chile, no lo es tanto en México. Yo cuando fui a México, obviamente ahí califican de 0 a 10 y mi promedio, obviamente, cuando hice la conversión, obviamente era de 8.02. Es el promedio mínimo para ingresar, ¿no? Que en el promedio peruano sería, en el sistema peruano sería 16.04. Promedio mínimo. Y cuando me sentaron, obviamente, en el salón de maestría con mis otros compañeros mexicanos, yo veía que ellos tenían un promedio de 9.6, 9.8, ¿no? Y digo, ay, eso estaba muy cerquita al 20, ¿no? Para nosotros dije, de esos deben ser de otro planeta, deben ser muy, muy buenos. Pero ya que nos sentaron, obviamente, en el mismo salón de clase, con el mismo profesor a rendir los mismos exámenes, yo me di cuenta que no eran tan buenos. Entonces, claro, el método de evaluación que los profesores, sobre todo de ciencias e ingeniería, que utilizamos en estas universidades peruanas a veces es demasiado limitante. Cierra las puertas a muchos estudiantes. Y que lamentablemente pues la única forma de defenderse es simplemente su nota, ¿no? La administración que te dice de mexicana o brasileña dice, a mí no me importa quién ha sido tu profesor, cómo te ha calificado, lo único que me interesa es tu promedio. Y lamentablemente acá los profesores tienden a veces a calificar a la baja, ¿no? Es algo obviamente que nosotros tenemos que revisar en nuestra mente, obviamente, para obviamente no cerrar las puertas obviamente a los futuros estudiantes o a los estudiantes y poder obviamente también de esa manera contribuir al desarrollo de la ciencia y tecnología del país. Bueno, en la uni hay un personaje muy famoso para los estudiantes que se llama Barton Sivak. ¿Conocen a Barton Sivak? Levante la mano. Bueno, él estudió ingeniería electrónica en la uni y la gente se burlaba, los compañeros se burlaban de él porque siempre estaba dando examen sustitutorio. Prácticamente los profesores preparaban examen sustitutorio para él y otro más, porque todo el mundo estaba aprobado y se iba contento de vacaciones. Y le preguntáis, ¿por qué estás tú? Es que solamente tengo 16, decía. Bueno, ahora él es uno de los brillantes profesores del MIT. Después los otros que siguen enseñando por acá como yo en la uni, nos dimos cuenta que era, como dice José, importantísimo el promedio. Y muchos de nosotros no hemos sido conscientes, seguramente jóvenes no son conscientes, dicen, ya pasé, qué bacán, alegre. La nota en el mundo parece que es súper importante. Entonces, de modo que no hay secretos jóvenes si quieren salir al extranjero, siempre tiene que estar dando sustitutorio. Ok, bueno,
Yo diría algo diferente, entonces. Es totalmente válido lo que se ha comentado, pero eso es en el caso de que uno hace una solicitud de posgrado, de máster o doctorado, que yo le llamaría blind, ¿no? Es decir, a ciegas, porque muchas veces quieres ir a lugares donde no conoces a nadie, pues es una opción. Mi experiencia personal, he contratado y he graduado a decenas y cientos de estudiantes de máster y doctorado en los últimos 30 años y no recuerdo casi nunca haber contratado a alguien para hacer la tesis de máster o doctorado por convocatorias públicas o por evaluaciones públicas. De hecho, no recuerdo haber visto nunca la lista de notas de nadie, porque no suele ser importante. A mí me vale más que venga un colega brillante y me diga, este chico vale, tiene talento. Yo lo entrevisto 1 hora y le hago un contrato y se pone a trabajar conmigo. Pocas veces me he equivocado, ¿no? Entonces existe, eso es la contraparte. Existe también la otra forma, que es por contactos, recomendaciones y conversaciones. De hecho, la mayoría, hay varios ya estudiantes que yo formé que ahora son full professors en las mejores universidades del mundo o que trabajan en IBM en Nueva York, que son grandes científicos que han sido alumnos mediocres. De hecho, yo he sido un estudiante muy mediocre. Nadie me cree, pero poco me importa, ¿no? Entonces existe también, a Modesto le llamaría un tunelamiento cuántico, pero existe. Es decir, contactos. Yo coloco a chicos peruanos por contactos y coloco a mi gente por contactos y solo contrato por contactos. En Shanghai, Modesto me pidió que lo anuncie, pues vamos a contratar probablemente este año a 50 investigadores más. Pues voy a hacer alguna convocatoria pública para hacer el show, pero yo solo voy a contratar a gente que yo entreviste en 1 hora. Me basta con que me diga, tengo título de máster, a ver dónde está, ya está. Y luego importa mi opinión, porque son como que distintas etapas, ¿no? Para hacer un máster solo te conocen por tus notas, entonces más vale que las tengas muy altas. Cuando has acabado el máster tienes que haber hecho un trabajo de investigación con una publicación asociada. A mí me interesa solo la publicación y solo tu capacidad creativa, tu resiliencia mental, tu dedicación, tu motivación. El resto se hace trabajando, porque lo que se aprende en el mundo científico, lo que se aprende en los cursos o en las asignaturas, como se llaman en España, es bastante inútil para la forma como yo veo la investigación. Es bastante inútil. De hecho, cuando los chicos llegan a mis grupos de investigación, que ya trabajo 30 años formando gente, pues yo primero les tengo que lavar el cerebro para que se olviden, ¿no? La investigación no se basa en aprender, sino en crear cosas nuevas, cosas que no existen. Y ese proceso creativo está muy ausente. No me importa si es Harvard, Tokio, París o lo que sea. Es total. Solo quería decir algo diferente. Es una opción también. De hecho, así como José contaba su experiencia y Modesto siempre cuenta sus anécdotas fantásticas, pues la mía es un poco rara. Alguna vez hice yo una revisión de mi vida y me di cuenta que yo nunca comencé a trabajar a los 15 años aquí en Lima, porque había que sobrevivir. Mis padres murieron muy jóvenes, tenía que educar a mis hermanos, comencé a trabajar a los 15 años. Hasta el día de hoy nunca he pedido vacaciones, nunca. No conozco la hoja que es pedir vacaciones en ninguna parte del mundo. Y la otra cosa curiosa, nunca he buscado trabajo. Los trabajos me han buscado a mí desde que salí por el mundo. No es por talento, no es porque era guapo ni porque tenía contactos, es simplemente porque el mundo es complejo. Y al final escucha consejos, pero tu vida es única y tú eres único. Tú eres un individuo y una trayectoria única. Tu línea espaciotemporal es única. Y más vale que escuches consejos, pero que hagas tu vida. Entonces, búscate contactos, trata de sacarte buenas notas y sé osado, ¿no? Mira la historia de José, ¿no? Que Argentina, que Brasil, que luego México, ahora es investigador en Francia. Pues si yo te contara, yo he trabajado en Australia, en Estados Unidos, en China, en Francia, en Italia, pues aprendí 6 idiomas, he trabajado con todo el mundo, colaboro en este momento con Microsoft, IBM, Huawei. Pues en fin, cuando salí de mi casa en Pueblo Libre, yo soñaba y fantaseaba, pero es que hay que salir, ¿no? Hay que moverse, tienes que circular. No le des mucha vuelta al asunto y circula. El mundo es complejo y te tocará hacer tu propia vida, ¿no?
Pero recuerda los mensajes que te estamos dando. Hay factores de azar, factores de oportunidad, pero tienes que cumplir y todo el tiempo estar al pie del cañón dando la batalla, ¿no? Gracias. Perfecto. Bueno, todos estos consejos no son excluyentes, todos son buenos. Hay muchachos que se meten a la internet, hacen contacto con Facebook, con algún investigador de algún lado, comienzan a conversar qué haces acá, y ya están trabajando allá. O sea, es múltiple, en eso hay que ser complementarios. En todo hay sorpresas. Por ejemplo, me acuerdo que un primo mío, egresado en la uni, vino y me dijo: oye, Modesto, tú que paras viajando por el mundo, ¿cómo hago para tener visa de Estados Unidos? Le digo, yo francamente no sé, porque como saben los científicos, los investigadores prácticamente tienen visa automática, no hacen gestiones complicadas, no dan visa permanente, no hay problema, digo, no conozco, ¿no? Pero lo único que sé es que si tú te casas con una gringa, ya tienes todo. Bueno, lo dije en broma, claro, ¿no? A los 4 meses me llama por teléfono mi primo. Digo, ¿dónde estás? Estoy en Nueva York. Me dice, ¿qué haces ahí? Me casé con una gringa, pues. ¿Pero cómo hiciste? Seguí tu consejo. Dije, ¿dónde hay gringas en el Perú? Del tren que va a Huancayo, me subí, enamoré a una gringa y ya estoy acá. O sea que todos los consejos son válidos. Bueno, ya terminamos esto porque a las 5 pero como usted ya se habrá, no se vaya. Me han convocado mañana para hacer una charlita de 20 minutos de ciencia con humor. Entonces yo no sé qué hacer, pero estoy entrenando con ustedes, por favor. Ustedes, si me dicen que valen lo que se me ha ocurrido hoy día nada más, bueno, ya lo pongo para mi charla. Aquí tenemos a Edith en la primera fila, que me hace una pregunta. Hay un testigo acá. Sí. Una pregunta de física. Me dice, ¿qué cosa es el cosmos? Uy, el cosmos, sé que matemática. No, mira, digo, el cosmos son las estrellas, tus ojos y mi corazón, es el todo. ¿Y qué cosa es un fenómeno cosmológico? Bueno, tú miras las estrellas y con tus ojos me miras en mí y mi corazón comienza a latir. Son fenómenos cosmológicos. Y remato diciendo que, conocido por todos los jóvenes de física, que el famoso Carl Sagan, o Sagan, ¿cómo se pronuncia eso? Sagan, dijo una vez que nosotros, ¿qué somos? Polvo de... polvo de estrellas, ¿no? Pero nosotros los peruanos decimos, nosotros venimos de polvos que hacen ver las estrellas. Muchas gracias, amigos. Entonces, como se han reído, lo contaré mañana. Damas y caballeros, acabamos de culminar una sesión interesantísima. Mañana los esperamos a las 9 en punto para terminar esta ruta científica para el futuro.